Bienvenidos a la quinta sesión del curso Biotecnología de Nutracéuticos y Fármacos. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de bioprocesos para la obtención de suplementos alimenticios y para ello iniciaré dando una breve introducción al tema y posteriormente se va a incorporar con nosotros el doctor Jorge Benavides, quien nos va a hablar a profundidad sobre la producción, recuperación y purificación de compuestos nutracéuticos y fármacos. Bueno, como sabemos, los compuestos nutracéuticos vienen de diferentes fuentes, vienen de origen animal, de origen vegetal, y cada compuesto nutracéutico tiene una estructura química distinta. Por lo tanto, es necesario desarrollar procesos biotecnológicos ad hoc para cada compuesto para poder lograr su producción, recuperación y purificación y poderlos llevar al mercado. Las plantas son las que contienen la mayor diversidad de compuestos nutracéuticos. Sin embargo, también hay otras fuentes como hongos, algas y microalgas, animales y procariotes que también contienen importantes compuestos nutracéuticos. También hay sistemas genéticamente modificados que nos permiten obtener algún compuesto en particular. Existen bacterias, levaduras y algunos otros sistemas genéticamente modificados como plantas y animales transgénicos, hongos filamentosos y microalgas que permiten sobreproducir algún compuesto en particular. Ya hemos hablado un poco sobre las desventajas de utilizar organismos genéticamente modificados o plantas genéticamente modificadas que van principalmente orientadas a esas desventajas a la regulación que actualmente existe que no permite la producción extensiva de los cultivos transgénicos. Sin embargo, existen opciones como bacterias y levaduras que se pueden producir en bioreactores al igual que microalgas que pueden permitir la sobreproducción de compuestos en particular. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar una fuente natural contra un sistema genéticamente modificado? Las ventajas de las fuentes naturales es que tienen una gran variedad de compuestos. Prácticamente todos los compuestos nutracéuticos los podemos extraer de fuentes naturales. De ahí viene la definición de nutracéutico. Un nutracéutico es un compuesto que se encuentra de forma natural en alimentos, en fuentes que son alimenticias. Por lo tanto, pues hay una gran variedad de compuestos. La obtención de sistema de expresión es barata y hay menos problemas de validación porque vamos a extraer el compuesto de una fuente que es un alimento, es natural. La desventaja, pues, son los rendimientos. Generalmente vienen muy diluidos esos compuestos en la fuente natural. Ocupamos una alta cantidad de materia prima para poder extraer o tener una cantidad suficiente del compuesto de interés. Y también algunas veces para algunos cultivos la producción puede ser estacional. En el caso de los sistemas genéticamente modificados, la principal ventaja son los rendimientos que generalmente son mayores. Hay una posibilidad de producción controlada en reactores, por lo tanto se puede producir durante todo el año, no es estacional como en algunos casos para las fuentes naturales. Las desventajas, pues, es la variedad de compuestos, es muy limitada. Tenemos que tener un sistema de expresión distinto para cada tipo de compuesto y también resulta esto muy costoso, ¿no? Toda la investigación que conlleva la obtención de las líneas transgénicas, de las cepas transgénicas, requiere de investigación y requiere de costo. Y también al final, pues, hay problemas de validación porque vamos a estar utilizando una fuente que está genéticamente modificada para la obtención del compuesto nutracéutico, por lo tanto también tenemos que ver la regulación pertinente para poder comercializar dicho compuesto. ¿Cómo podemos producir las fuentes? Bueno, pues se pueden producir en reactores, se pueden producir en cultivo en campo abierto, en invernaderos, en lagunas, en corrales, dependiendo de la fuente de la que vayamos a extraer nuestro compuesto de interés. Y pues realmente es un laberinto para cada compuesto que nosotros queramos extraer. Va a ser un bioproceso completamente diferente. Aquí lo estamos ejemplificando con el resveratrol. Para pasar desde la uva, que en realidad en la cáscara de la uva roja es donde se encuentra mayor concentración del resveratrol, hay que pasar por todo un laberinto para poder llegar al compuesto purificado y poderlo comercializar. Los bioprocesos se componen principalmente de 4 etapas. La etapa de ruptura celular, la etapa de recuperación primaria, la etapa de purificación y la etapa de pulimiento. La etapa de ruptura celular es solamente necesaria si el sistema de expresión no libera el compuesto de interés al medio de cultivo y no puede ser extraído sin llevar a cabo una ruptura. Esto, pues, la mayoría de las veces cuando vamos a extraer el compuesto de una fuente natural como un vegetal, pues va a ser necesaria la ruptura celular.
Pero hay algunos sistemas de expresión cuando se producen en bioreactores que están excretando al medio de cultivo el compuesto de interés. Entonces, solamente con una centrifugación podemos recuperar el medio de cultivo y recuperar el compuesto y no es necesario hacer la ruptura celular. Después de la ruptura celular, que ya tengamos pues un caldo ahí con el compuesto y con una amplia gama de contaminantes, se tiene que hacer la recuperación primaria. ¿Y en qué consiste la recuperación primaria? Pues básicamente lo que se hace es eliminar la mayoría de los contaminantes que son físico-químicamente diferentes al compuesto de interés y para posteriormente pasar a las etapas ya más de purificación. En la purificación lo que hacemos es eliminar los compuestos que sean físico-químicamente parecidos a nuestro compuesto de interés, ya utilizando técnicas de purificación más finas como la cromatografía, por ejemplo. Y finalmente el pulimiento consiste en llevar el producto a su presentación final, lo cual pues generalmente implica la concentración, la liofilización, la microencapsulación, etc. Bueno, y dependiendo de la aplicación que queramos para nuestro compuesto de interés, va a ser el bioproceso que tenemos que desarrollar y la pureza a la que debemos de llegar. Mientras más pureza necesitemos, más etapas se necesitan en el proceso, pero al mismo tiempo es más costoso el proceso por el número de etapas y también vamos a ir perdiendo rendimiento, vamos a ir perdiendo la concentración del compuesto en cada etapa del proceso. De eso vamos a hablarlo más adelantito con mayor profundidad. Pero, por ejemplo, para suplementos alimenticios y aditivos se requiere una pureza mayor al 70%. Para productos farmacéuticos de administración oral se requiere una pureza mayor al 90%. Y para productos farmacéuticos de administración intravenosa se necesita una pureza mayor al 99%. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la presentación del doctor Jorge Benavides. Él es director del Departamento Regional de Bioingenierías en la región norte del Tecnológico de Monterrey. Es especialista en el área de bioprocesos. Ya lleva 20 años trabajando en el desarrollo de bioprocesos enfocados en purificar tanto nutracéuticos como farmacéuticos y se especializa en una técnica que se conoce como sistema de 2 fases acuosas. He tenido la fortuna de trabajar con él en varios proyectos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido 3 veces ganador del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy del curso de Biotecnología de Nutracéuticos y Fármacos. Como les comenté, Jorge nos va a hablar a profundidad sobre el tema de producción, recuperación y purificación de compuestos nutracéuticos y fármacos, muy alineado a lo que hace en su grupo de investigación. Entonces, Jorge, pues muchas gracias. Te paso la voz para que empieces a platicarnos sobre lo que haces con tu grupo de trabajo y sobre tu experiencia en el área de bioprocesos. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, Daniel. Hola a todos. Espero que esta plática, la verdad es que es una plática, no va a ser en extenso, es una plática breve, es una presentación breve. Si quisiéramos hablar en extenso de procesos biotecnológicos, pues aquí nos darían días enteros, ¿verdad? Espero que esta plática, y lo digo un poquito como contexto de la misma, les sirva simplemente para que ustedes puedan adquirir y puedan entender los puntos medulares que hay alrededor del diseño y la optimización de procesos, ¿verdad? En este caso, muy contextualizado a la parte de nutracéuticos, que es de lo que trata la clase. Sin embargo, en realidad son principios que aplican para procesos biotecnológicos para cualquier tipo de producto. Entonces, también que esto sirva de contexto para que ustedes no tan solo traten de aplicar esto en cuanto a nutracéuticos, sino en cualquier otro tipo de productos que se puedan ustedes topar a lo largo de su carrera. Muy bien. Doy un breve contexto. Soy profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y básicamente he trabajado toda mi vida de investigador en el desarrollo de procesos y desarrollo de bioproductos también. Algunos de ellos, en efecto, dentro del área nutracéutica, de nutracéuticos. Sin embargo, también he trabajado otro tipo de productos. En cuanto al mercado de los nutracéuticos, seguramente ustedes ya saben que es un mercado multimillonario. La verdad es que tiene aplicación en alimentos inteligentes, ¿cómo se llama? En suplementos alimenticios, en también terapias para
tratamiento de alguna enfermedad o prevención de alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, es un mercado que vale mucho la pena trabajar en. Definitivamente el crecimiento que se ha visto en las últimas décadas va a continuar a lo largo de los años a medida que se va desarrollando toda esta conciencia colectiva acerca de la relevancia de la bioactividad de estos compuestos que son buenos para la salud, que tienen comprobados beneficios para la salud. Definitivamente este mercado va a seguir creciendo todavía por décadas y décadas por venir. Entonces es importante adentrarse en esto y por supuesto es importante entender que estos compuestos vienen de una gran variedad de sistemas biológicos. En el contexto de los bioprocesos le llamamos sistemas de expresión. Y bueno, estos sistemas de expresión, en el caso muy particular de nutracéuticos, muchos de ellos provienen de plantas, de tejido vegetal. Sin embargo, no es la única fuente. También, como ya seguramente saben, algunos pueden venir de otro tipo de sistemas de expresión como microalgas o macroalgas. Inclusive algunos de ellos pueden venir también de sistemas animales, se extraen de tejido de animal o de secreciones animales. Entonces, algunos otros, a lo mejor no es tan común, pero también hay algunos otros que provienen de hongos filamentosos, hongos basiodemicetes, hongos ascomicetos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que hablo de procesos me llama mucho la atención la gran variedad de sistemas de expresión que existen, y cómo eso te obliga de alguna u otra forma a entrar en contacto con tu lado más biológico, a pesar de que seas ingeniero. Entonces, esto es interesante saber qué tipo de productos, qué tipo de compuestos provienen de cada sistema de expresión y tú de alguna u otra forma te puedas aprovechar de ese conocimiento para saber si yo quiero recuperar esto o yo quiero recuperar aquello, tengo que centrarme en este tipo de sistema de expresión. Por supuesto, cada uno de esos sistemas de expresión, cada uno de estos sistemas biológicos tiene un perfil de contaminante porque no va solo a producir el compuesto o los compuestos que te interesan. Hay todo un perfil típicamente muy complejo de contaminantes, compuestos de alto peso molecular, bajo peso molecular, polares, no polares, solubles, no solubles, etc. Y por lo tanto eso te obliga como diseñador de un proceso para recuperar y purificar el compuesto, pues diseñar y entender cuáles son las diferencias entre tu compuesto de interés y el perfil de los contaminantes o los contaminantes presentes. Eso, por supuesto, te va a ayudar a que tú puedas diseñar tu proceso, porque de esa forma tú puedes saber cuál es la mejor manera de aislar, de separar lo que te interesa de lo que no te interesa. Básicamente en eso reside la complejidad de los bioprocesos, en esa capacidad que tú tengas para producir lo que te interesa en el sistema de expresión que te interesa y a partir de ese sistema de expresión, una vez generado, sintetizado tu producto de interés, poder separarlo de todos esos contaminantes que están presentes. Algunas veces es ligeramente más sencillo, algunas veces es muy complicado. Al final de cuentas, todos los procesos, si ustedes analizan un proceso que tiene que ver con la producción de carotenoides y si ustedes analizan un proceso que tiene que ver con la producción de ácidos grasos poliinsaturados y si ustedes ven un proceso que tiene que ver con la producción de compuestos fenólicos, se van a dar cuenta que en el detalle todos esos compuestos, todos esos procesos son diferentes. Todos esos procesos tienen una constitución diferente en cuanto a las operaciones unitarias que los forman, la secuencia de operaciones unitarias, cómo se operan esas operaciones unitarias, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos los procesos conservan una estructura. Al final de cuentas, no importa que sean muy diferentes los unos a los otros en cuanto a la secuencia de etapas o operaciones unitarias, todos los procesos biotecnológicos siguen una misma secuencia. Esa secuencia es etapa de producción. Después viene lo que llamamos downstream processing, que está constituido por las etapas de extracción y ruptura celular, cuando se requiere una ruptura celular. Después vienen las etapas de recuperación primaria. Estas etapas de recuperación primaria tienen básicamente el objetivo de eliminar todos aquellos contaminantes cuyas propiedades físico-químicas o bioquímicas son muy disímiles a las del producto de interés, por lo tanto son relativamente sencillos de eliminar, de remover.
Y después vienen las etapas de purificación. Las etapas de purificación están orientadas a remover aquellos contaminantes cuyas propiedades físico-químicas y bioquímicas son más parecidas al producto de interés. Entonces, típicamente, las operaciones que constituyen esta sección de purificación son operaciones unitarias que son muy específicas, que pueden diferenciar pequeños cambios en los valores de los parámetros, como polaridad, como solubilidad, como carga electroquímica superficial, etcétera, etcétera, y por lo tanto te puede dar una buena resolución, una buena capacidad de separar tu compuesto de interés de otros compuestos que son muy parecidos al mismo. Y después viene la etapa de pulimiento. Una vez que tú ya alcanzas la pureza necesaria de tu analito o de tu producto de interés, de tu molécula de interés, pasas a la etapa de pulimiento. En esta etapa de pulimiento, ya el objetivo no es eliminar contaminantes, el objetivo es simplemente llevar tu producto a la forma final. Eso muchas veces implica para los suplementos alimenticios o para productos que tienen que ver con nutracéuticos, implica por supuesto la parte de formulación. En algún punto tú tienes que encargarte de mezclar tu compuesto bioactivo con todo lo que lo va a estabilizar en tu producto, todo lo que tiene que ver con concentración, todo lo que tiene que ver con encapsulación, etcétera, etcétera. Entonces, la etapa de pulimiento, las etapas de pulimiento tienen precisamente el objetivo de llevar tu producto a su forma final, ya para que salga al mercado. Hablando un poquito de la etapa de producción, cuando hablamos de la producción de nutracéuticos, definitivamente los sistemas de expresión pueden ser cultivados en bioreactores, aquellos que puedan ser cultivados en bioreactores, por ejemplo, si estás trabajando con una microalga y esa microalga puede crecer un fotobioreactor, y de ahí puedes sacar luteína o cualquier otro compuesto que te puedan interesar de las microalgas, que son varios. También puedes utilizar campos abiertos, como ya lo decíamos ahorita, muchos de los compuestos nutracéuticos que se encuentran en el mercado realmente vienen de fuentes vegetales. Entonces, en realidad, el poder cultivar las plantas en un campo abierto siempre es posible y es común. De hecho, una de las tendencias actuales en los bioprocesos es precisamente no competir con la industria alimentaria, sino tomar precisamente lo que resta, los residuos de la industria alimentaria y esos desechos que ya no van a llegar al consumidor porque no cumplen los estándares de calidad, simplemente pues ahí se quedaron sin recoger en el campo, lo que sea, tratar de recuperar toda esa materia vegetal y eso que sea precisamente la materia prima de los compuestos nutracéuticos. Es básicamente pensar un poquito en estos términos de economía circular, en donde estás buscando que absolutamente toda la materia que te costó a final de cuentas tiempo, dinero y energía producir, se aproveche al máximo. También tenemos la opción de producir sistemas de expresión en lagunas abiertas, si estamos de vuelta hablando de microalgas, de macroalgas, o inclusive, por supuesto, de lo que es la acuicultura, ¿verdad? Si estamos trabajando con peces, por ejemplo, pez, camarón, etc. Y también tenemos la opción de utilizar invernaderos, ¿verdad? Que evidentemente es una opción que es muy símil en cuanto al concepto de lo que sería un campo abierto, pero por supuesto con condiciones mucho más controladas. En cuanto a la extracción, recuperación y purificación, aquí básicamente la marco como si fuera una especie de laberinto y muchas veces sí es como un laberinto. La verdad es que todas aquellas etapas que constituyen el downstream processing, la verdad es que muchas veces ese proceso es bastante complejo, particularmente dependiendo de esa comparación que les decía ahorita entre las características de tu producto de interés y las características de todos los contaminantes que tienes presentes. Entonces, muchas veces no es muy evidente cómo llevar a cabo esa separación. Mientras más conocimiento tú tengas, mientras más información a priori tú tengas de ese perfil de los contaminantes, por ejemplo, ahí la molécula que se muestra es resveratrol, que por supuesto ya saben que una de las fuentes más comunes del resveratrol es la uva. Bueno, lo ideal sería que tú, como persona que está diseñando, como persona que está operando, como persona que está optimizando un proceso, conozcas no tan solo las características del resveratrol, en este caso hipotético que estoy marcando aquí,
sino también las características de los demás contaminantes que tienen presentes. Así como se encuentra el resveratrol en la uva, hay muchos otros contaminantes que tienen características físico-químicas y bioquímicas muy similares al resveratrol, cualquier compuesto fenólico que se puedan encontrar ahí junto con miles de otras cosas. Entonces, sí es importante entender y tener tanta información como sea posible de esas pequeñas diferencias en propiedades físico-químicas y bioquímicas para que ustedes puedan pasar a través de este laberinto que constituye la parte de extracción, recuperación y purificación y puedan pasar de una materia prima muy compleja a un compuesto aislado. Ahora bien, no necesariamente requieren un compuesto aislado. La aplicación del producto es lo que marca cuál es la pureza que ustedes van a requerir alcanzar. En el mercado de los nutracéuticos, en muchas ocasiones no es necesario alcanzar una pureza muy grande. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de las fuentes de donde vienen estos compuestos nutracéuticos son fuentes reconocidas como seguras o generalmente reconocidas como seguras. ¿Eso qué implica? Bueno, que en realidad lo que estás buscando seguramente en tu producto es para que tú puedas hacer la mención de que en efecto va a tener un efecto positivo sobre la salud, requieres una concentración mínima. Y una pureza mínima. Sin embargo, esa pureza no necesariamente tiene que ser muy alta porque a final de cuentas todos los contaminantes que vienen de la materia prima, que insisto, muchas de estas materias primas son típicamente o generalmente reconocidas como seguras, no van a generar un efecto negativo sobre la salud de la persona que lo va a consumir. Entonces, volvamos al ejemplo del resveratrol y de la uva. Al final de cuentas, la uva se consume, ¿verdad? Se consume como fruto. Hay muchos productos derivados de la uva. Y en realidad, los compuestos que pueda venir de la fuente natural no van a generar un efecto negativo, de tal forma de que si tienes un 30 o un 40% de contaminantes que son propios de la uva, son compuestos propios de la uva, adicionales a un 60% de resveratrol, que es lo que hayas podido concentrarlo durante el proceso, eso debe ser más que suficiente. Entonces, sí, una parte importante, algo que no debemos olvidar al momento de estar diseñando procesos, es que la aplicación es la que te indica cuál es la pureza que tienes que alcanzar. Como les decía ahorita, para suplementos puede ser del 70%. Cuando estamos hablando de farmacéuticos de ingesta o de administración oral, seguramente el principio activo tendrá que estar alrededor de un 90%. Y cuando estamos hablando de fármacos intravenosos, definitivamente se requiere una pureza muchísimo mayor. Por supuesto, es complicado encontrar nutracéuticos de aplicación intravenosa, ¿verdad? Típicamente los nutracéuticos, la gran mayoría de ellos vienen en forma de suplementos alimenticios, vienen en forma de ingeribles. También cada vez es más común encontrarlos en forma de aplicación tópica, la tendencia de cosmecéuticos que existe en la actualidad, donde tú generas una aplicación tópica, esa aplicación tópica, alguna crema, hidrogel o lo que sea, viene embebido con un compuesto activo, nutracéutico, y eso genera el beneficio sobre la salud. Una vez que se alcanza la pureza, viene la parte de formulación final, que es parte del pulimiento, lo que ya les comenté. Veamos algunos ejemplos. La verdad es que son solamente 3 ejemplos de literal los miles que pueda haber acerca de nutracéuticos y procesos de nutracéuticos. Oye, antes de pasar a los ejemplos, no sé si pudiéramos recapitular un poquito los conceptos que has estado trabajando, que has estado mencionando en la presentación. Claro. Primero, sobre los sistemas de expresión. Pues sí, los nutracéuticos se encuentran en una gran diversidad de fuentes naturales, principalmente en plantas, pero también se pueden obtener de forma transgénica. ¿Qué opinas sobre los transgénicos y cuáles crees que puedan ser las ventajas y desventajas de utilizar una fuente transgénica comparada con una fuente natural en el contexto hablando de nutracéuticos? No tanto de fármacos, sino pensando en nutracéuticos. Okay.
Yo no estoy en contra de los organismos transgénicos. En realidad, el uso de ingeniería genética, ingeniería metabólica, es una herramienta típica o característica de muchos bioprocesos, de muchos bioproductos. Típicamente se recurre a ella cuando las concentraciones de compuestos en la fuente natural son bajas, y en realidad es el caso de muchos nutracéuticos, ¿verdad? De muchos compuestos con actividad nutracéutica. Se encuentran en efecto en tejido vegetal, muchos de ellos, sin embargo se encuentran en concentraciones muy bajas. Entonces, en algunos casos se recurre a la ingeniería metabólica para modificar alguna bacteria, algún hongo filamentoso, etcétera, etcétera, que sea capaz de producirla. De esa forma la puedes producir en un bioreactor, ya sea que estés trabajando con un promotor constitutivo o uno inducible, típicamente uno inducible, y eso te permite obtener rendimientos en el reactor que pueden ir hasta los gramos por litro, lo cual es mucho más que el rendimiento que típicamente tú puedes obtener de la extracción a través de tejido vegetal. Otra ventaja de utilizar este tipo de estrategias de ingeniería metabólica es precisamente lo que decíamos ahorita. Muchas veces las fuentes naturales de estos compuestos nutracéuticos en realidad es materia que también puede ser utilizada para el consumo humano, puede ser alimento. Entonces, siempre hay una constante preocupación acerca de que no se vaya a estar compitiendo con la cadena ¿cómo se llama?, de distribución de alimentos, ¿verdad? Que algo que pueda estar siendo utilizado para el consumo humano, pues de preferencia no se utilice para otra cosa. Entonces, si tu compuesto es muy localizado en cuanto a su fuente natural, es decir, que solamente se produce en uno o dos tipos de plantas, y esas plantas pueden ser utilizadas para el consumo humano, bueno, lo ideal sería buscar la alternativa para poder producir el compuesto sin necesariamente tener que tomar ese material vegetal como materia prima para un proceso, y de tal forma que no se pueda utilizar para consumo humano. Okay. Entonces, ese sería mi comentario en lo general acerca de ese tema. Muy bien. ¿Y cuál crees que sea la principal desventaja de utilizar organismos genéticamente modificados? Digo, ahorita hablaste sobre la ventaja que pues, puedes obtenerlos en un bioreactor bajo condiciones controladas ¿cuál crees tú que pueda ser la desventaja de utilizar transgénicos contra fuentes naturales? Bueno, por eso no hablé necesariamente de plantas transgénicas, sino más bien me enfoqué a microorganismos. Los microorganismos, a final de cuentas, son fáciles de controlar, en el sentido de que los manejas en un laboratorio, los manejas en la planta, y de ahí no van a salir, ¿verdad? Los contienes en un bioreactor, están diseñados específicamente para sobrevivir a esas condiciones, de tal forma que no hay un riesgo en cuanto a transferencia de material genético, una transferencia no deseada, de un organismo a otro organismo. Siempre hay una fracción que ha sido muy detractora acerca del uso de plantas genéticamente modificadas por diferentes razones. Posiblemente una de las razones, ahí yo sí les daría parcialmente la razón, es el riesgo que algún gen que tú no estés interesado en que se transfiera de una planta a otra planta, bueno, sea transferido por procesos típicos de polinización, ¿verdad? O por otro tipo de procesos de cruzas, y cómo se llama, y a lo mejor una planta que tú no sabes que ya fue genéticamente modificada porque no se tuvo suficiente control sobre la misma, va y contamina a otros cultivos, ¿verdad? Otra planta posiblemente de la misma especie, pero en una parcela en donde no se estaba trabajando plantas genéticamente modificadas. Entonces, hay que tener cuidado con ese flujo de material genético. Hay otras razones por las cuales las personas se oponen a los cultivos genéticamente modificados. Dicen que generan daños a la salud. Ahí sí no estoy de acuerdo. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Entonces, la única desventaja real que yo vería en usar plantas transgénicas sería que hubiera transferencia de material genético de una planta genéticamente modificada a una no genéticamente modificada, y bueno, se viene todo un lío
de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Sí, bueno, sí, coincido contigo. Y bueno, aparte de la diversidad de los compuestos, ¿no? Se necesita un sistema de expresión diferente para cada tipo de compuesto que se quiera producir y a lo mejor eso puede llevar muchos años de investigación y también inversión en investigación. Yo creo que pudiera ser otra de las desventajas de los transgénicos, desde el punto, ya adicional a los aspectos regulatorios que estuvimos platicando, ¿no? Y sobre las etapas de los bioprocesos, que ahorita hablaste de 4 principales etapas, que fue la etapa de extracción, recuperación primaria, purificación y pulimiento. ¿Cuántas etapas más o menos consideras que debe haber por etapa principal? O sea, ¿cuántas operaciones unitarias más o menos hay por etapa? ¿O de qué depende? ¿O cómo diseñarías un bioproceso? ¿Y cuándo puedes considerar que un bioproceso ya está completamente desarrollado o optimizado? Depende completamente del perfil de contaminantes y qué tan puro quieres tu compuesto bioactivo al final del proceso. Para un caso en donde tienes un perfil de contaminantes muy complejo, es decir, hay muchos tipos de compuestos, alto peso molecular, bajo peso molecular, polares, no polares, con carga electroquímica superficial positiva, negativa, solubles, insolubles, etcétera, etcétera. Todo un mundo de compuestos contaminantes. Y si tu compuesto de interés lo quieres en muy alta pureza, voy a decir 99.99% de pureza, eso implica que tu proceso va a tener muchísimas operaciones unitarias. Por cada una de estas grandes etapas que decíamos ahorita, extracción, recuperación primaria, purificación, pulimiento, la verdad es que depende mucho de proceso en proceso. Lo que sí te puedo decir es que típicamente etapas de extracción pues es 1 o 2 en dado caso. Recuperación primaria y purificación, ahí sí puede variar mucho el número. Pueden ir de 2 operaciones a 5 o 6 operaciones para recuperación primaria, y para purificación pueden ser igual en ese rango. Para pulimiento, como típicamente el tipo de resultado técnico que estamos buscando ahí es la generación de la formulación o la creación de la formulación. Igual a lo mejor un poquito de concentración si el producto llega diluido después de la etapa de purificación. Y todo lo que tiene que ver con embotellado, encapsulado, etcétera, etcétera, típicamente está constituido entre 2 y 5 operaciones unitarias. Eso, si hacemos un poquito ahí la cuenta, nos lleva a pensar que un proceso típicamente puede tener entre 10 operaciones unitarias y unas 16 operaciones unitarias para el caso de nutracéuticos. Para el caso de compuestos farmacéuticos, por ejemplo, una vacuna, todavía es aún mayor el número de operaciones unitarias que se requiere para llegar a una pureza tan alta. Ok, muy bien. Bueno, pues si quieres continuamos viendo los ejemplos para ver qué otras dudas pueden surgir. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo. Son los isotiosaneatos. Básicamente son moléculas que contienen un grupo isotiocianato, que es ese grupo que ven por ahí. Aquí me refiero particularmente al sulfonafano, que es uno de los compuestos más conocidos de esta familia. Y tienen aplicaciones como antimicrobianos y también como agentes antitumorales. Entonces, ¿de dónde vienen? Seguramente ya lo saben. Vienen de fuentes vegetales como el germinado del brócoli, de la coliflor, del repollo, y en realidad, como todo proceso de obtención de un compuesto bioactivo de plantas, típicamente se inicia, bueno, por supuesto con la fuente. Teniendo la fuente, se limpia la fuente, se quita todo el material exógeno, tierra, raíces, cualquier cosa que venga por ahí que no nos vaya a ser de utilidad en el proceso, se remueve. Después se entra a una maceración mecánica. Evidentemente, como vamos a hacer una extracción, es importante aumentar el área de transferencia de masa para que se pueda facilitar precisamente ese proceso de extracción. Se hace la maceración, se hace una extracción sólido-líquido, se hace una microfiltración y se hace una ultrafiltración para remover cualquier partícula sólida suspendida que haya quedado. Eso te deja un clarificado. Ese clarificado contiene tu compuesto de interés, en este caso el isotiocenato.
pasas a una cromatografía de fase reversa, ya para entrar precisamente a la parte de purificación, que son estas etapas que se muestran aquí en color azul. Sacas la fracción que contiene tu compuesto de interés. Eso entra a la diafiltración. La diafiltración te permite cambiar la fase líquida en donde viene tu compuesto de interés, por supuesto, para ponerlo en una fase líquida que sea ad hoc al proceso de encapsulación, ¿verdad? Por supuesto, ese isotiocionato que a uno le interesa tiene que ir en un vehículo ad hoc para que pueda ser estable una vez en el producto final y pueda durar pues un tiempo adecuado para un producto de esta naturaleza. Aprovecho aquí el comentario para pues simplemente remarcar que aquí se ve una cromatografía líquida muy particular, es la fase reversa, es una HPLC fase reversa. Para compuestos nutracéuticos no pudiese decir posiblemente un porcentaje preciso, pero sí diría que en al menos el 60-70% de los procesos para recuperación de compuestos nutracéuticos se termina utilizando al menos una etapa de HPLC fase reversa. Es en realidad una técnica de purificación muy caracterizada para compuestos, particularmente compuestos de bajo peso molecular. Para compuestos de alto peso molecular, la fase reversa no sirve bien, es una técnica de purificación que no sirve bien para compuestos de alto peso molecular, por ejemplo, proteínas que puedan tener también actividades nutracéuticas, pero para compuestos de bajo peso molecular funciona bastante bien. La verdad es que la gran mayoría de los compuestos nutracéuticos, que en su gran mayoría son fitoquímicos, son de bajo peso molecular y por lo tanto el HPLC de fase reversa es bastante ad hoc para estos procesos de purificación. Te permite obtener una resolución suficientemente alta para obtener fracciones muy puras de tu compuesto de interés. En este caso de los glucosinolatos, si quieres nos regresamos nada más para clarificar, porque hemos tocado el tema en varias ocasiones durante el semestre. El bioproceso que se está mostrando es enfocado hacia isotocianatos. La forma natural en la que se encuentran estos compuestos en las plantas de género Brassica es como glucosinolatos. Entonces, me imagino esa etapa donde dice mechanical maceration, sí, es para hacer esa conversión, ¿verdad? Para que el glucosinolato se pueda convertir en isotocianato para luego proceder a su extracción, porque en la planta se encuentran como glucosinolatos y luego ya cuando entran en contacto con la enzima mirosinasa se convierten en isotocianato, ¿verdad? Sí. No sabía que íbamos a entrar en esos detalles, pero sí. En realidad la técnica de maceración mecánica no fue conceptualmente orientada a eso en un inicio. Sin embargo, en este caso es cierto. La maceración mecánica, insisto, se utiliza para aumentar el área de transferencia de masa y que la extracción posterior pueda ser más eficiente. Sin embargo, en este caso muy particular, en efecto, la forma en la que se encuentra en la planta el isotiocionato en realidad es un glucosinolato. Entonces, necesitas la mirosinasa para poderlo transformar y esa mirosinasa en la fuente vegetal se encuentra compartimentalizada, es decir, se encuentra separada del glucosinolato. Entonces, esa maceración mecánica, a pesar de que originalmente no estaba conceptualizada para hacer esa labor, hace esa labor. Es decir, esa maceración mecánica libera la enzima, una vez que ya no se encuentra compartimentalizada, encuentra el glucosinolato y lo transforma en isotiocionato. Entonces, ese proceso, esa maceración mecánica, en realidad de cierta forma también es, de forma un poquito disfrazada, una etapa de reacción enzimática. Y por lo tanto hay que darle las condiciones pertinentes. Me parece excelente el comentario. No iba a entrar en ese detalle, pero me parece interesante, sí. Yo estuve preguntando, poniendo un poquito en contexto con lo que ya hemos estado platicando en las sesiones anteriores para hablar ya más específicamente de los compuestos que estamos planteando, porque ya hay algunos conceptos que hemos estado aprendiendo. Uno de ellos es la conversión de glucosinolatos en isotocianatos. Aquí lo que sí me gustaría a lo mejor que nos explicaras un poquito más es sobre
qué es el XLOC-P, el XLOC-P, y cómo nos puede servir para la selección del solvente que vamos a utilizar para la extracción o cómo se relaciona con las características químicas del compuesto y por qué es importante saberlo para diseñar el bioproceso. Sí, de hecho es un parámetro que es de mucha utilidad, particularmente para compuestos de bajo peso molecular. Básicamente es una estimación algorítmica, vamos a llamarla así, es completamente matemática, y está relacionado a qué tan polar es un compuesto. Si lo quisiéramos calcular experimentalmente, calcularíamos experimentalmente el log-P como la concentración de un producto, un compuesto cualquiera. Si quieres, tomamos aquí el ejemplo del sulfurafano. La concentración del sulfurafano en la fase superior de un sistema octanol-agua sobre la concentración de ese mismo sulfurafano en la fase acuosa de ese sistema octanol-agua. Si ustedes imaginan un sistema bifásico octanol-agua, se deben imaginar que por las mismas características del octanol es mucho menos polar que el agua, que es su contrafase, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes ponen un sulfurafano ahí en ese sistema, lo ponen en el sistema octanol-agua, lo mezclan, parte de ese sulfurafano se va a ir a la fase superior, la fase octanol, parte de ese sulfurafano se va a ir a la fase inferior, a la fase acuosa. A esa relación de concentraciones le sacas el logaritmo, base 10, y ese es tu log-P. Este tiene un X adelante porque viene de una simulación matemática, no viene de datos experimentales. Si viniera de datos experimentales sería log-P, así a secas. Aquí estamos dando un valor de 1.4, significa que el valor del logaritmo de la concentración del sulfurafano en la fase octanólica sobre la concentración del sulfurafano en la fase acuosa, te da ese valor, 1.4. Implica que hay un poco más de sulfurafano en la fase octanol que en la fase agua. Sin embargo, todavía en la fase acuosa hay sulfurafano. Eso implica que en este caso particular ese valor de 1.4 se relaciona con un carácter anfipático del sulfurafano. Es decir, que lo puedes manipular en soluciones acuosas, pero también tiene cierta solubilidad en solventes, vamos a decir, de polaridad intermedia, acetona, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando tienes XLOC-P más altos, positivos, por ejemplo, un XLOC-P de 3, un XLOC-P de 5, un XLOC-P de 10, etcétera, eso implica que ese compuesto que tiene ese valor de XLOC-P es altamente hidrófobo, es no polar. Por ejemplo, los carotenos, el beta-caroteno, etcétera, etcétera, tienen XLOC-Ps de 10. ¿Qué implica esto? Bueno, que si los imaginamos cómo se particionan en este sistema octanol-agua, no vas a encontrar prácticamente nada de tu beta-caroteno en la fase acuosa y básicamente todo el beta-caroteno va a estar en el octanol. ¿Por qué? Porque el beta-caroteno es un compuesto primordialmente no polar. Si tú intentas disolver beta-caroteno en agua, no lo vas a poder lograr. O sea, se va a disolver en una concentración que va por partes por billón, nada. Y tendrías aún así que aumentar mucho la temperatura para que se disuelva. Entonces, básicamente se trata de eso. Este log-P te dice qué tan polar o no polar es un compuesto. En este caso, 1.4 es un compuesto anfipático. Yo diría que cualquier cosa que esté arriba de 2.5 positivo es no polar, primordialmente no polar, y cualquier cosa que esté por debajo del menos 2.5, porque también este valor puede ser negativo para compuestos muy polares, todo lo que esté por debajo del menos 2.5 es prácticamente polar. Muy bien. Y con base en eso, ¿qué solvente podríamos utilizar para extraer al sulforafano? En realidad, como es un compuesto anfipático, se debería poder utilizar inclusive soluciones acuosas, a lo mejor buffers salinos, para ayudar un poquito a la solubilidad. Pudiese ser alcoholes de bajo peso molecular también.
metanol, etanol, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante con respecto a la pregunta, yo sé que a lo mejor no iba por ahí necesariamente. Otra de las tendencias de los procesos es tratar de utilizar tan pocos solventes como sea posible. Quiero decir, tan pocos solventes que puedan tener un efecto perjudicial en la salud, ¿verdad? Insisto, este compuesto, como tiene una naturaleza anfipática, pues pudiésemos utilizar muchos tipos de solventes de polaridad media. Sin embargo, muchos de esos solventes ciertamente pudiesen tener un efecto negativo sobre la salud, y si bien como parte del proceso se buscaría remover ese solvente, como existe ese riesgo potencial, la validación de tu proceso se hace mucho más compleja. Es decir, tú a final de cuentas, al final de tu proceso, si tú utilizaste acetona, si tú utilizaste éter, si tú utilizaste cualquier compuesto o cualquier solvente que pueda disolver esto, lo utilizaste en tu proceso, tú tienes que validar que tu producto al final no contiene ese solvente. ¿Por qué? Porque representa un riesgo a la salud. Entonces, en la medida de lo posible, hay que utilizar solventes que no tengan efectos negativos sobre la salud. Hay toda una tendencia y todo un desarrollo tecnológico en cuanto a técnicas de extracción para evitar ese tipo de solventes, particularmente solventes polares, que son los que dan más problemas. Muy bien. No polares, perdón, solventes no polares. Sí. Ok. Entonces, bueno, si quieres continuamos con el siguiente ejemplo. Tenía un poquito de preguntas sobre nuevas tecnologías como supercríticos, pero yo creo que en los siguientes ejemplos, si tocas el tema de carotenoides, a lo mejor ahí se puede aplicar un poquito más el tema de fluidos supercríticos, ¿no? Para compuestos no polares. Lo iba a mencionar hacia el final de la presentación, pero si quieres lo menciono en los siguientes ejemplos. No, cuando tú lo quieras mencionar, nomás para tocar el tema, porque creo que eso es muy importante ahorita que hablaste sobre compuestos o suplementos, el que estén libre de solventes que puedan ser tóxicos. Una tendencia muy importante es el uso de extracción con fluidos supercríticos. Okay. Pero aquí no, continuamos con los demás ejemplos. Tenemos el caso de carotenoides, que también son compuestos altamente difundidos en el mercado de nutracéuticos. Las antófilas también como ejemplo o familia característica. Hay varias antófilas que se encuentran en el mercado. La zeaxantina es una de ellas, por supuesto no la única. Ahí pueden ver las características. También, una vez más, un compuesto de bajo peso molecular. Aquí pueden ver que, a diferencia del sulfurafano, que fue el ejemplo pasado, aquí el ex-log-P es 3.9, está por arriba de 2.5. Eso habla que, a pesar de que tiene esos grupos funcionales hidroxilo al final de la estructura, en los extremos de su estructura molecular, aún así es un compuesto primordialmente no polar. En la mayoría de los escenarios se comporta como un compuesto no polar. Por supuesto, la existencia de esos grupos hidroxilo al final les permite ser, en términos generales, soluble en alcoholes de bajo peso molecular. Por ejemplo, metanol, etanol, propanol. ¿Qué aplicaciones tiene? Antioxidantes en términos generales, y dentro de esa gama de ejemplos de actividad antioxidante, bueno, se utiliza, por ejemplo, para prevenir la degeneración macular en la medida de lo posible, ¿verdad? De fuentes naturales, de vuelta, fuentes vegetales, como el pimiento, como el maíz en menor grado. También se extrae de microalgas y de hongos. De vuelta, como en cualquier tejido vegetal o fúngico, se hace la maceración. Una vez más, la razón de hacer la maceración es aumentar el área de transferencia de masa para que se pueda hacer de mejor forma la extracción. Después viene la extracción sólido-líquido, viene una centrifugación, viene una ultrafiltración. Básicamente son etapas de recuperación primaria para eliminar cualquier partícula suspendida que pueda estar por ahí. La ultrafiltración también ayuda a remover compuestos de alto peso molecular, ¿verdad? Material genético, proteínas, pedazos de membrana, etcétera, etcétera. Una vez más nos encontramos aquí con la fase reversa, con la HPLC fase reversa. En el caso de carotenos y carotenoides,
típicamente se utilizan columnas de fase reversa C18 o C30 inclusive. Esa nomenclatura, fase reversa C18, C30, se refiere a la longitud de las cadenas de alcanos que están adheridas a la superficie de la resina cromatográfica. C18 es una cadena de alcano de 18 carbonos, C30 lo mismo, pero de 30 carbonos. Por supuesto, mientras mayor sea la longitud de la cadena de alcanos en la resina cromatográfica, mayor es el ambiente hidrófobo que se genera y mayor es la potencial resolución que vas a poder obtener. Es decir, es mejor la resolución que obtienes en cuanto a la separación de compuestos no polares. Después obtienes la fracción que te interesa. Si estás tratando de recuperar zeaxantina, bueno, la fracción que contiene la zeaxantina. Después haces típicamente una concentración al vacío para poder aumentar la concentración de la fracción. Se hace un liofilizado y se pasa a la encapsulación. No tiene que ir necesariamente por liofilizado. La zeaxantina y las antófilas en términos generales también se saben que se pueden cristalizar, entonces otra forma de hacerlo sería una cristalización. Sin embargo, la cristalización toma aún más tiempo que una liofilización. Una liofilización es un proceso que en términos generales lleva su tiempo porque necesitas congelar y después haces el vacío para que sublime el agua. Bueno, también se puede hacer por cristalización, sin embargo, toma aún más tiempo y posiblemente más energía. Entonces, típicamente no se cristaliza. Ese sería básicamente el ejemplo de los carotenoides. Una vez más, se dan cuenta que aquí se hace uso del HPLC y de extracción sólido-líquido. A lo mejor, adelantándome un poquito, en efecto, hay mucho desarrollo en cuanto a técnicas de extracción. Una posible técnica que se pudiese utilizar aquí para esta extracción de carotenoides sería la extracción con fluidos supercríticos. Una extracción con fluidos supercríticos básicamente es una extracción en la cual tú utilizas dióxido de carbono bajo condiciones supercríticas. El dióxido de carbono a condiciones atmosféricas, por supuesto, es un gas. Sin embargo, al aumentar la temperatura y la presión del gas se forma un fluido supercrítico. Básicamente, reológicamente se comportaría algo parecido a un líquido, pero en cuanto a difusión molecular se comporta más parecido a un gas. Entonces es capaz de penetrar los tejidos vegetales o tejidos de microalgas o lo que sea para extraer de manera eficiente tu compuesto de interés, en este caso hipotético la zeaxantina, y esa zeaxantina después se puede recuperar haciendo que el dióxido de carbono vuelva a su estado gaseoso, bajando la presión. Típicamente lo que obtendrías como resultado es una especie de óleo-resina, básicamente es una especie de aceite en donde se concentraron todos aquellos compuestos no polares que se extrajeron por el dióxido de carbono supercrítico y esa óleo-resina después la puedes seguir procesando. Evidentemente lo que buscarías es que ese dióxido de carbono que volvió a pasar al estado gaseoso lo recircularas en tu sistema de extracción para volverlo a comprimir y a llevar a un estado supercrítico y volver a cerrar el ciclo del extractor. ¿Cuál es la ventaja de usar dióxido de carbono supercrítico? Que no te deja ningún residuo, es decir, ese dióxido de carbono pasa al estado gaseoso, por lo tanto no se queda en tu óleo-resina. Esa óleo-resina es libre de solventes y por lo tanto evitas el riesgo de tener que usar algún solvente orgánico, ¿verdad? Eso un poquito como para aportar a lo que comentábamos ahorita de la extracción supercrítica. Definitivamente es una técnica que se utiliza cada vez más y más. ¿Cuál es su desventaja? Básicamente el costo. Es una operación que tiene un costo de inversión elevado y un costo de operación también relativamente elevado. Sin embargo, es importante, yo creo que aquí hacer una aclaración. Si bien es más costosa, la oleoresina que genera es mucho más pura que el extracto sólido líquido que puedas obtener tú, por ejemplo, aquí en este caso. ¿Eso qué implica desde la perspectiva del proceso? Implica que tendrías menos contaminantes cuando tú estás utilizando una extracción supercrítica. Menos contaminantes implican menos operaciones posteriores. Entonces, de alguna u otra forma, se justifica
la inversión adicional del extractor supercrítico con la reducción de etapas posteriores en el proceso. Entonces, todos los procesos siempre se tienen que analizar por la perspectiva económica, porque si no son positivos desde el punto de vista económico, simplemente no existen. Entonces, siempre tienen que ser positivos desde el punto de vista económico. Hay que hacer ese análisis caso por caso. El último ejemplo de estos, vamos a llamarles procesos tradicionales, es el de los ácidos grasos poliinsaturados. Evidentemente, por su naturaleza, se imaginarán que son todavía aún más no polares que la cesantina. En este caso, hablando particularmente del EPA, tiene un ex-log-P de 5.6. Básicamente es un compuesto completamente no polar, como su propia naturaleza lo indicaría. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, ayuda a mejorar las funciones del sistema nervioso y, bueno, de alguna u otra forma sirve también como anticoagulante, lo cual puede ser una ventaja y una desventaja, ¿verdad? Una de las desventajas de aquellas personas que consumen como suplemento alimenticio muchos ácidos grasos poliinsaturados es precisamente que como ejercen esta capacidad anticoagulante, bueno, eso pudiese en algún momento generar algún efecto secundario no deseado. Entonces, como en todo caso, hay que cuidar también las dosis que se consumen de estos nutracéuticos, porque una vez sobrepasa la dosis, pudieses estar viendo efectos secundarios no deseados. ¿De dónde vienen? Principalmente de las microalgas. En realidad, su fuente natural real son las microalgas o las macroalgas, y también se pueden extraer de peces. Sin embargo, se extraen de peces porque los peces consumen materia que provienen de esas microalgas, ¿verdad? O sea, ellos al consumirlas adoptan y concentran esos ácidos grasos poliinsaturados, pero en realidad el metabolismo del cual se derivan es el metabolismo de las microalgas. Aquí tenemos, básicamente, partimos del alga o del tejido animal, si vas a utilizar hígado de bacalao o lo que sea. Después tienes una centrifugación, tienes una ruptura celular o una ruptura de tejido, si le queremos decir así. Eso nos va a permitir obtener una especie de lixiviado, una especie de extracto concentrado. Lo podemos microfiltrar para remover la materia sólida, solamente nos quedamos con el líquido. Después pasamos a un proceso de saponificación, pues para separar lípidos no saponificables de saponificables. Nos interesan los saponificables. Típicamente esa saponificación se hace con hidróxido de potasio y hidróxido de sodio. Básicamente esa saponificación, por mera definición, es la hidrólisis de esos enlaces éster que ustedes pueden tener en formas de lípidos como los triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente rompes ese enlace éster, liberas estos ácidos grasos poliinsaturados. Después podemos llevar a cabo una extracción sólido-líquido. Esta extracción sólido-líquido, este fraccionamiento sólido-líquido, pues, típicamente es un sistema orgánico-acuoso, en donde tienes, por ejemplo, una fase hexánica y una fase acuosa. Todo lo que es polar, que proviene de esa reacción de saponificación, se va a la fase acuosa. Todo lo no polar se va a la fase orgánica. Después de esta fase orgánica la podemos pasar a una fase reversa. Habría que tener un ligero cambio de buffer ahí entre una y otra. Después obtienes la fracción de la fase reversa, la concentras al vacío. Siempre con todos estos compuestos que tienen capacidades también antioxidantes, es importante cuidar que no haya mucha exposición al oxígeno, porque por su propia naturaleza se pueden terminar oxidando durante el proceso y por lo tanto ser de alguna u otra forma inconsistentes en cuanto a la actividad que estamos buscando en el producto final, ¿no? Entonces hay que cuidar que no se oxiden durante el proceso. Haces una concentración al vacío y después el encapsulado pertinente en cápsula de gel típicamente. Y eso sería básicamente el proceso. Si se dan cuenta, esos ejemplos que acabo de mostrar, el isotioceanato, los carotenoides, estos ácidos grasos poliinsaturados, utilizan técnicas
convencionales, o de hecho ese es el motivo de estos diagramas. Los quise poner así precisamente para poder resaltar que a pesar de que todavía se hacen estos procesos con técnicas tradicionales, cada vez es más y más y más común ver la sustitución de estas técnicas tradicionales por tecnologías emergentes o novedosas en cuanto a recuperación y purificación. Precisamente con eso en mente, se tienen, vamos a llamarle lineamientos que rigen el desarrollo de bioprocesos. Esos lineamientos generales típicamente les llamamos integración de procesos, intensificación de procesos y, por supuesto, la tendencia actual, no tan solo en el área de bioprocesos, sino en todo lo que hacemos en la vida. Esta concepción holística, completa, esta visión global de que todo lo que hacemos tiene impacto o más de un impacto en muchas cosas. Entonces, lo que decíamos ahorita, el hecho de tener que utilizar un solvente orgánico que tiene una toxicidad elevada en mi proceso, tarde o temprano me va a generar líos en cuanto a regulación, en cuanto a disposición de residuos, en cuanto que no valide adecuadamente mi producto y algo del solvente se quedó en el lote, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta al momento de desarrollar procesos y nuevas tecnologías para los procesos. Y en ese contexto, precisamente a lo largo de los años, pensando en todos estos conceptos de integración de procesos. Integración de procesos es básicamente tomar 2 o 3 operaciones unitarias, ver el principio a través del cual funcionan y esos principios tratarlos de conjuntar en una sola operación unitaria. ¿Eso en qué me ayuda? Bueno, para empezar, reduces el número de operaciones unitarias en tu proceso y por lo tanto eso tiende a aumentar los porcentajes de recuperación. Y muchas veces eso también te evita el uso de flujos secundarios, les decimos nosotros. Básicamente el uso de solventes que a lo mejor si sigues esta estrategia de integración de procesos simplemente te puedes saltar ese uso y puedes obtener el mismo resultado técnico de alguna otra manera. Intensificación de procesos. La intensificación de procesos es básicamente con un equipo de un mismo tamaño, tratar de procesar más cantidad de materia. Entonces, eso te permite aumentar productividades sin tener que aumentar el costo de inversión. Muchas de estas tecnologías emergentes están diseñadas precisamente para ser capaces de llevar a cabo esa intensificación de los procesos. Y la visión holística también, lo que decíamos ahorita. Cómo el uso de todas estas técnicas pudiesen tener algún efecto. Todas las técnicas que se están desarrollando actualmente están pensadas precisamente para minimizar en la medida de lo posible cualquier impacto negativo en cuanto a su uso dentro de un proceso. Hay muchas técnicas que se han desarrollado a lo largo de los últimos 15 años. Aquí muestro algunas, 15, 20 años. De hecho, justo pueden ver aquí que pongo con letra un poco más grande dos de ellas. La de extracción supercrítica, que ya hablamos un poquito de eso en los ejemplos que ya vimos. Definitivamente es una técnica que está en auge, cada vez se va a utilizar más y más para sustituir extracciones sólido-líquido tradicionales, particularmente aquellas que utilizan solventes orgánicos, no polares. Y también marco otro ejemplo que son los sistemas de 2 fases acuosas. ¿Por qué lo remarco? Bueno, pues por varias razones. Número 1, es una técnica, entre muchas otras, es una técnica que he utilizado por mucho tiempo, entonces de alguna u otra forma a lo largo de los años le he visto el potencial que tiene para poder lograr muchos procesos de no tan solo recuperación primaria. Es una estrategia que precisamente por considerar esta tendencia de integración de procesos ha demostrado que puede ir desde la extracción de los compuestos, pasando por la recuperación primaria e inclusive tocando un poquito la parte de purificación, dependiendo de los parámetros de operación que selecciones para la técnica. Entonces, ya hablamos de extracción supercrítica. Ahorita simplemente para cerrar el tema de tecnología emergente, voy a hablar de un par de ejemplos de procesos utilizando sistemas de 2 fases acuosas.
y bueno, hablarles también un poquito antes de pasar a los ejemplos de en qué consisten las fases acuosas y cómo les expliqué en qué consiste la extracción supercrítica muy brevemente. Los sistemas de dos fases acuosas, básicamente como su nombre lo indica, es un sistema líquido bifásico. Ustedes podrán pensar, bueno, pero pues estos sistemas líquido-líquido pues ya se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? No se han estado utilizando ya desde el siglo antepasado o antes aún. Sí, nada más que esos sistemas líquido-líquido tradicionales que llevan utilizándose cientos de años son sistemas orgánico-acuosos, típicamente. ¿Qué significa? Bueno, que es un sistema líquido-líquido que está constituido por una fase orgánica, típicamente es la fase superior porque es la menos densa, y una fase acuosa, la inferior. A diferencia de esos sistemas orgánico-acuosos, los sistemas de dos fases acuosas tienen de vuelta dos fases líquidas, pero ambas son fases acuosas. ¿Eso qué ventaja tiene? Bueno, evitas el uso de solventes orgánicos que son típicamente tóxicos y también muchos compuestos que son de interés, no todos, pero sí muchos compuestos que son de interés nutracéutico, son compuestos de alto peso molecular. Y esos compuestos de alto peso molecular no pueden ser fraccionados en sistemas orgánico-acuosos. ¿Por qué? Porque la alta hidrofobicidad del sistema degrada los compuestos de alto peso molecular, como proteínas, por ejemplo. Estos compuestos, o estos sistemas de dos fases acuosas fueron precisamente diseñados para exacerbar la biocompatibilidad del sistema con los compuestos biológicos de interés. Se utiliza primordialmente para compuestos de alto peso molecular, sin embargo, también hay ejemplos de su aplicación para compuestos de bajo peso molecular, y ahorita dentro de los ejemplos vamos a ver uno de esos casos. Hay 5 tipos básicos de dos fases acuosas, sistemas polímero-polímero. El polímero más utilizado para la construcción de sistemas de dos fases acuosas es el polietilenglicol, que es un polímero muy económico, lo cual permite que esta técnica se utilice de nivel de laboratorio a nivel industrial. Hay sistemas polímero-sal, hay sistemas alcohol-sal. Estos también han sido frecuentemente utilizados para la recuperación, para el fraccionamiento de compuestos nutracéuticos, porque muchos compuestos nutracéuticos son solubles en alcoholes de bajo peso molecular. Hay sistemas líquido-iónico-sal y hay sistemas que le llamamos micelares, que a su vez se dividen en micelares y micelares reversos. Algo muy interesante de los sistemas de fases acuosas es que la combinación de los diferentes parámetros de operación que los pueden constituir te permite modular la capacidad del sistema para fraccionar tu compuesto de interés de los demás compuestos que no te interesan, en pocas palabras, de los contaminantes. Son sistemas muy fáciles de utilizar, tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial. Usarlos no es el problema, entenderlos es el problema. Son termodinámicamente muy complejos, entonces tienes que hacer una caracterización del comportamiento de partición muy detallada a nivel laboratorio y después lo puedes extrapolar, lo puedes escalar a nivel industrial. Básicamente es lo que hice esa diapositiva. Han demostrado ser una técnica muy versátil. Aquí pueden ver en este dibujo que tengo diferentes tipos de compuestos: enzimas, anticuerpos, antimicrobianos, polifenoles, carotenoides, pigmentos, antivirales, antitumorales, proteínas anticongelantes, organelos, partículas pseudovirales, células enteras, por ejemplo, células madre, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de tipos de compuestos, tipos de bioproductos que se han logrado fraccionar y aislar utilizando sistemas de fases acuosas solamente en nuestro grupo de investigación. Entonces, si ustedes echen un clavado en literatura científica, buscan sistemas de dos fases acuosas, ustedes se van a dar cuenta que hay literalmente cientos de miles de artículos que hablan de cómo utilizar sistemas de dos fases acuosas para fraccionar una gran variedad de compuestos. Muchos de esos compuestos con actividad nutracéutica. Entonces, los exhorto, ahí cuando tengan oportunidad, a que puedan buscar en literatura el uso de sistemas de fases acuosas para la obtención de compuestos nutracéuticos.
Ahora sí, vamos brevemente a los dos ejemplos. El primer ejemplo es de un compuesto de muy alto peso molecular, es la befiguretina. La befiguretina es una ficobiliproteína. Las ficobiliproteínas son proteínas que se encuentran en el sistema fotosintético de ciertos tipos de algas. Esta befiguretina es particularmente común en algas rodófitas, que son algas rojas. Es una proteína multimérica, está constituida por 13 subunidades, es una proteína muy compleja en cuanto a su estructura y su característica principal que la hace tan atractiva para el mercado es su color. Tiene un color rosa intenso. Ese color rosa intenso hace que tenga aplicación en la industria de alimentos, para lácteos, por ejemplo, particularmente para nieves, para alguna especie de flanes, etcétera, etcétera. También en confitería se utiliza recurrentemente. También se utilizan en cosméticos, precisamente por sus características en color. También presenta fluorescencia, por lo tanto también se utiliza como marcador fluorescente en biología molecular. A pesar de que su aplicación principal no es como nutracéutico, se sabe que la befiguretina, tal cual, ejerce una actividad antioxidante. Por lo tanto, se pudiese considerar que sí puede tener un efecto nutracéutico. Simplemente no se utiliza como nutracéutico por el hecho de que se requiere muy alta concentración de la befiguretina para pigmentar o para dar color a estos productos que les mencionaba. Entonces, esa concentración no es suficiente para alcanzar ese efecto nutracéutico, ¿verdad? Aquí, a final de cuentas, el efecto se alcanza solamente sobre cierta concentración. La befiguretina se utiliza en tan poca concentración que no se alcanza a obtener ese efecto. Sin embargo, se pudiese diseñar un producto que contenga befiguretina cuya función principal fuese la de tener un efecto nutracéutico, ¿verdad? Bueno, nosotros como grupo de investigación nos interesamos en esta proteína. Es una proteína de muy alto peso molecular, 245 kilodaltons, tiene un color rosa intenso. Nosotros diseñamos un proceso para poder aislar esta befiguretina. Este proceso es este que se muestra aquí. Básicamente es un proceso que tiene como eje central dos operaciones: la precipitación isoeléctrica, que es básicamente ajustar el pH de la solución que contiene tu proteína o tu compuesto de interés a su punto isoeléctrico. Y posteriormente lo que hicimos es resuspender el pellet. El pellet pues ya estaba en cierto grado purificado, lo pasamos a un sistema de dos fases acuosas y eso nos permitió lograr la pureza máxima alcanzable del compuesto. Este proceso que nosotros diseñamos nos permite recuperar entre el 60 y 80% de la befiguretina, que es un porcentaje de recuperación bastante alto, considerando otros procesos para este mismo producto, y un tiempo de procesado relativamente corto de alrededor de 24 horas. Es un proceso escalable, lo cual es sumamente relevante al momento de que uno está diseñando un proceso. Siempre lo tiene que diseñar con el afán de que en algún momento se va a escalar. Porque si nada más estás diseñando algo para que se use a nivel laboratorio, a menos de que sea un proceso analítico, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si estás diseñando algo en el laboratorio porque quieres que eso te pueda servir para obtener o generar un producto en el futuro, el proceso tiene que ser escalable, si no, pues no lo vas a poder hacer. Esto es un proceso escalable. Y aparte, nosotros decimos que es modular. Si nosotros quitamos la parte de extracción de precipitación isoeléctrica y pasamos directamente a las fases acuosas, nos permite obtener un producto que, si bien no es de la pureza máxima que pueda alcanzar la befiguretina, sí es una pureza adecuada para aplicaciones en la industria de alimentos. Entonces, es modular en el sentido que podemos quitar o poner operaciones dependiendo de cuánta pureza requiera nuestro producto al final. Es lo que decíamos ahorita. Algo interesante a remarcar es que este proyecto, que ya tiene algo de tiempo, hace ya más de una década, al momento que lo ingresamos al concurso o al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos en el 2006,
bueno, ganó primer lugar en la categoría tecnología. Como ven por aquí, es un proyecto que realicé en conjunto con el doctor Marco Rito Palomares, que también es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Medicina. Otro proyecto que también implica el uso de fases acuosas, y en este caso combinado con estreses abióticos, es este proceso que diseñamos para la recuperación y purificación de compuestos fenólicos obtenidos a partir de tejido estresado de zanahoria. Básicamente lo que buscábamos aquí es utilizar esta tecnología de estreses abióticos, la cual aquí el profesor de la clase pues es el experto. Entonces precisamente estuvimos colaborando en este proyecto, Daniel y yo. Y bueno, la idea era, es posible que estos compuestos que ya vimos que por la aplicación de estreses abióticos se forman en el tejido de zanahoria, los podamos recuperar utilizando sistemas de dos fases acuosas. Bueno, esa es la pregunta que me planteó Daniel y le dije, bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? Entonces, precisamente tomamos eso que ya había generado Daniel, ese conocimiento de cómo obtener estos compuestos utilizando estreses abióticos, con el conocimiento que tenemos en el grupo de investigación en cuanto a la aplicación del sistema de fases acuosas. Entonces, probamos diferentes tipos de sistemas de fases acuosas, aquí los pueden ver en la tabla: alcohol-sal, líquido iónico sal, etcétera, etcétera. Entonces ahí pueden ver las diferentes combinaciones de fases acuosas que probamos. La verdad es que creo que los resultados fueron aún más interesantes de lo que nos esperábamos, como parte de las estrategias y pensando en esta tendencia de integración de procesos de la que ya hablábamos. Dijimos, bueno, primero lo que vamos a hacer es hacer la extracción sólido-líquido, y el extracto que se obtenga de la extracción sólido-líquido lo pasamos a los sistemas de fases acuosas y vemos qué obtenemos en cuanto a recuperación y en cuanto a pureza. Pero también, pensando en esta integración de procesos, lo que podemos hacer es tomar directamente el tejido de zanahoria estresado y ponerlo tal cual en los sistemas de dos fases acuosas para ver si el sistema de dos fases acuosas por sí mismo es capaz de extraer los compuestos del tejido estresado y al mismo tiempo fraccionarlo entre las dos fases. Bueno, para la primera estrategia, en donde pasamos por una extracción sólido-líquido y después los sistemas de fases acuosas, lo que nos dimos cuenta es que ese proceso tal cual lo estábamos planteando era un proceso que nos permitía obtener una purificación elevada de uno de los compuestos que se generan en el tejido estresado, el ácido clorogénico. Entonces, ese pico que ven ahí, que está en el cromatograma en la línea A, y que está marcado con el número 5, pues es el ácido clorogénico. Entonces, bajo esas condiciones específicas de proceso, el hecho de llevar a cabo una extracción sólido-líquido y después un fraccionamiento con dos fases acuosas nos permitió obtener una fracción purificada o semipurificada del ácido clorogénico. Por lo menos suficientemente pura como la que se utiliza para suplementos y otras aplicaciones. En la otra estrategia, en la que está marcada ahí con la letra B, que nos fuimos directamente del tejido estresado a ponerlo en los sistemas de fases acuosas para ver si se podía extraer in situ, se llama extracción in situ. Lo que nos dimos cuenta es que el sistema de fases acuosas sí era capaz de extraer los compuestos que se encontraban en el tejido estresado. De hecho, no tan solo era capaz de extraer, extraía aún mejor en cuanto al perfil de compuestos que podía extraer. Es decir, que si a lo que nosotros nos interesara es obtener compuestos que se están produciendo en el tejido estresado y que son compuestos que no necesariamente son prioritarios o son los más altos en concentración, bueno, los sistemas de fases acuosas, por las condiciones características dentro del sistema, permite que aún los compuestos de baja concentración en el tejido estresado se pudiesen extraer. Entonces, no tan solo extrajo el ácido clorogénico, de vuelta ahí marcado en 5, sino otra variedad de compuestos ahí marcados con diferentes números. Por supuesto, si nos interesa alguno de estos compuestos que vienen aquí marcados en el cromatograma de abajo, por ejemplo el 17 o el 9 o el 3 o cualquiera,
Si nos interesa aislarlo, bueno, necesitaríamos seguir procesando con una subsiguiente etapa de purificación para poder aislar ese compuesto de los demás compuestos. Entonces, aquí llegamos en el proceso de arriba llegamos a una purificación, en el proceso de abajo llegamos a una recuperación primaria muy eficiente, y si nos interesa aislar un compuesto en lo particular, habría que seguirlo al proceso. Este proceso desarrollado también lo pusimos a concursar en el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, pero en esta ocasión en el 2016, y ganó de vuelta el primer lugar en la categoría de tecnología. Entonces, bueno, a final de cuentas, demostró el potencial o lo atractivo que fue el desarrollo de este proceso. Y esto es básicamente lo que tenía preparado. De hecho, creo que ya nos tardamos más de la cuenta, pero creo que fue una plática, o espero que haya sido una plática que les haya podido servir. Y bueno, pues por supuesto, no sé si hay alguna duda o comentario, Daniel. Sí, no, pues muchas gracias. Estaba ahorita recordando este trabajo que ya lo hicimos hace un buen rato. De hecho, lo hizo un alumno del doctorado en biotecnología, Juan Carlos, que ya es doctor, ya es profesor también. Y pues sí, lo que tiene de interesante el proceso B es que tiene una mezcla de compuestos y casi siempre los compuestos nutracéuticos actúan en combinación más que de forma aislada. Entonces, si probáramos, por ejemplo, la bioactividad de la línea A, posiblemente es menos potente que la de la línea B, que tiene una gama de productos más diversa, ¿no? Yo creo que eso es otra de las cosas interesantes que tiene el trabajar con extractos, no tanto con compuestos puros. Y también ahí es una línea muy interesante los nutracéuticos, el no tratar siempre de tener la pureza, porque muchas veces el mecanismo de acción de los compuestos permite que trabajen de forma sinérgica con otros compuestos. Entonces, estaba acordando un poquito de ese proyecto. Y nomás para puntualizar un poquito el tema de la beficulitrina. La beficulitrina es una proteína, ¿verdad? Sí. Está muy interesante que se puede utilizar como colorante. Yo creo que como antioxidante sería muy complicado que se pueda utilizar para fines nutracéuticos, por lo que comentas de la concentración, que se tiene que agregar a muy poca concentración. Pero adicionalmente, como lo vimos en la clase antepasada, por el tema de la digestión de nutrientes, cuando nosotros consumamos la beficulitrina, pues se va a degradar completamente en el tracto digestivo, en el estómago por las proteasas, llega al intestino delgado, hay más proteasas pancreáticas. Entonces ya esa bioactividad de antioxidante pues prácticamente desaparece de la proteína, ¿no? Entonces, en este caso sería un caso a ejemplificar de un nutracéutico que se tendría que administrar de forma intravenosa para poder generar esa propiedad antioxidante, pero como es una proteína, a lo mejor también puede generar otro tipo de reacción en el cuerpo como respuesta inmune, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, nada más ahí quise puntualizarlo un poquito porque como ya vimos el tema de digestión de nutrientes, y esta es una proteína, posiblemente la aplicación como nutracéutico así tal cual sería un poquito diferente. Sin embargo, sí hay nutracéuticos de origen proteico como los péptidos bioactivos, que eso sí ocurre una digestión de las proteínas de la soya, por ejemplo, y en el intestino delgado pues sí se pueden absorber los péptidos y esos péptidos sí pueden tener actividad para disminuir colesterol, etcétera. Sí. Y pues no, pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que sí nos tardamos como media hora más de lo que habíamos platicado, pero aprendimos mucho en la presentación. Ha sido muy, muy, muy buena y yo creo que les va a servir mucho también como material de estudio a todos los que están llevando el curso ahorita. Nada más una última pregunta un poquito más filosófica. ¿Por qué te interesó el área de los bioprocesos? Pues tú sabes, ahí en la carrera de biotecnología está el ICE por el área de biología molecular, el ICE por el área de procesos o de bioprocesos. ¿A ti por qué te interesó lo de los bioprocesos y por qué has dedicado pues ya más de, pues qué serán, no voy a decir los años, pero yo creo que ya cerca de 20 años que has estado dedicando a la parte de los bioprocesos? ¿A qué se debe? Bueno, no tanto
Como 18 años, pues, más o menos, desde que entré en la maestría. Sí, eres ingeniero químico, ¿no? Entonces toda tu vida has estado en el área de procesos. Sí. Entonces sí tenía esa preguntilla. A mí siempre me ha interesado la ingeniería, ¿verdad? La ingeniería de procesos. Y en efecto, soy ingeniero químico de profesión, bueno, de carrera, de profesión, pues como quiera ya me he diversificado y estoy en la parte de bioprocesos. La verdad es que a mí siempre me interesó desde niño la biotecnología, pero en realidad no me sentí suficientemente atraído por una carrera de biología tal cual, ¿no? Entonces, el plan siempre fue, voy a estudiar ingeniero químico, porque me interesa también esta parte de procesos, el diseño de equipo, etcétera, etcétera, y después voy a hacer un posgrado en la parte de biotecnología, ¿verdad? Y así tal cual fue. Y durante la maestría y durante el doctorado, bueno, pues me enfoqué en esta parte del diseño, desarrollo de bioprocesos. Eh, la verdad es que volviendo al punto de, bueno, esta decisión de irme por la parte de bioprocesos o irme por la parte de biología molecular, creo que las personas se toman las cosas muchas veces muy en serio. O sea, el hecho de que ustedes o alguien seleccione la parte, la concentración de bioprocesos, no significa que se va a dedicar a la parte de bioprocesos toda la vida. Y si alguien toma el camino de la biología molecular, no necesariamente implica que se van a ir por la parte de biología molecular toda la vida. Son partes complementarias y lo que yo esperaría en dado caso es que si a ustedes les interesa seguir estudiando biotecnología a lo largo de su vida, porque nunca se deja de estudiar, en realidad si ustedes fueron por la parte de biología molecular, de alguna u otra forma se dejen envolver por la parte de procesos biotecnológicos, y de igual forma, si se fueron por la parte de procesos biotecnológicos, bueno, no está de más, de hecho es indispensable también saber al menos las bases de todo lo que es biología molecular, ¿verdad? Cuando digo biología molecular quiero decir, bueno, técnicas de ingeniería genética, ingeniería metabólica, analítica, ómicas, etcétera. Entonces son complementarias, o sea, no hay que pensarlas como mutuamente excluyentes porque no son mutuamente excluyentes. Eh, yo doy la clase de procesos biotecnológicos para los de la concentración de biología molecular. Entonces, posiblemente algunos de los que estén escuchando aquí la clase grabada pues sean los mismos. Pero bueno. Sí. No, pues muy bien. Pues ya no quiero abusar más de tu tiempo, Jorge. Te agradezco muchísimo tu disposición para grabar esta clase. Y pues no sé si nos puedas pasar tu contacto por si los chavos tienen alguna pregunta, tu correo electrónico. ¿Cuál es? Es ¿Sí? J-O-R, B de barco, E-N, @tech.mx, jorben@tech.mx. Jorben@tech.mx. Perfecto, y estás en Campus Monterrey, ¿verdad? Sí. Porque hay algunos alumnos de la clase que son de Campus Monterrey. Muy bien. Y ya seguramente también van a llevar contigo la clase de bioprocesos próximamente. Pero bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Pues muchas gracias. Aprendimos varios temas muy importantes relacionados con el área de bioprocesos. Durante el semestre vamos a ir viendo los compuestos nutracéuticos por separado y ya vamos a entrar a profundidad sobre bioprocesos ya más específicos, entrando a detalles sobre qué solventes utilizar, cuáles operaciones unitarias ya más específicas de extracción, recuperación primaria, purificación y pulimiento son las que hay que seguir. Por ejemplo, un caso atípico que no entra mucho en este proceso es la de los probióticos, y durante el semestre vamos a ver el tema de probióticos también, la parte de microencapsulación que es muy importante. Pues bueno, todo el semestre va a estar lleno de bioprocesos, pero yo creo que fue una excelente forma de iniciar el tema contigo, aquí introduciendo los conceptos básicos, y pues de nuevo muchísimas gracias y pues que tengas... De nada, me hubieras dicho que querías que hablara también de probióticos y voy a hablar de probióticos también, pero bueno, para la próxima. Los debo. Te volvemos a invitar para los probióticos. Pero bueno, pues muchas gracias, Jorge. ¿De qué? Gracias a ti, nos vemos. Hasta luego. Muy interesante todo lo que nos compartió el doctor Benavides relacionado con los bioprocesos para la obtención de suplementos alimenticios, las áreas de oportunidad que existen en investigación en esa área y todos los proyectos de investigación que ha desarrollado durante tanto tiempo.
Nos vemos la próxima sesión en donde vamos a abordar el tema de la caracterización farmacológica de compuestos nutracéuticos y fármacos. Vamos a abordar la regulación de la FDA y de la COFEPRIS para poder aprobar compuestos nutracéuticos para su comercialización. Muchas gracias por atender la sesión.